Bueno, primero, como corresponde, comenzar agradeciendo a Víctor Rojas, director del Instituto Nacional Demócrata, por esta invitación. A los congresistas presentes, como informado de Perú, Ecuador y Bolivia, a la gente de la mesa que nos acompaña esta noche y obviamente a ustedes que nos acompañan. Yo tuve la suerte, quiero comenzar haciendo algunas advertencias necesarias, porque precisamente mi labor no consiste en, o más bien yo diría que mi labor precisamente consiste en estar normalmente detrás de las cortinas y no hablar. Y esta tarde, gracias a la invitación de Víctor y casi por obligación, estoy aquí para compartir algunas experiencias, ¿no? Y tengo que, por respeto a ustedes, hacerles también algunas precisiones. Por ejemplo, no soy precisamente un especialista en tecnologías de la información, sino más bien un abogado con formación en temas económicos, ¿no? Diría que básicamente soy un activista político de las canteras formativas de la izquierda peruana y que por cosas del azar terminó trabajando con Pedro Pablo Kuczynski hace ya varios años atrás. Y cuando Pedro Pablo Kuczynski me compartió la idea de iniciar un poco esta aventura en el ámbito político, me parecía un poco, como a muchos de ustedes seguro en su momento, una locura, porque si ustedes se remontan 8 años atrás, o 6 años atrás, o 4 años atrás, Pedro Pablo Kuczynski era, digamos, para ponerlo un poco en contexto, visto como uno de los principales tecnócratas del Perú, pero básicamente con una gran formación económica, un ministro de Economía de aspecto más o menos alemán, con un semblante muy adusto, muy difícil de arrancarle una sonrisa, calificado por muchos como un témpano de hielo, frío y econométrico, y no precisamente lo que terminó siendo al final de la campaña, que era más o menos el abuelito, buena gente, amigo, un poco de los jóvenes. Entonces, es un poco para representar el proceso que hemos vivido. Y la otra cosa que tengo que precisar es que el trabajo que se ha realizado en este proceso es un trabajo en equipo. A mí me tocó liderar un poco estos equipos de estrategia y de campaña como jefe de coordinación de toda la campaña política de Pedro Pablo, pero básicamente han habido varias etapas que los voy a tratar de comentar ahora y algunas, digamos, dentro de las medidas de mis posibilidades de la información que me es permitido alcanzar. Lo primero que habría que hacer es poner en contexto en cómo ubicar nuestra estrategia de redes sociales y de comunicación en el esquema general de los componentes de una campaña política, ¿no? Y como ustedes saben bien, digamos, más allá de los diversos esquemas teóricos que existen para poder organizar una campaña política, estoy tratando de poner un esquema básico muy sencillo, y diríamos que tenemos estos componentes de organización, donde se concentra básicamente el equipo de campaña, el componente electores, ya sea como fuente de información, pero también como el factor decisivo para la declinación del voto, los equipos de investigación que permiten levantar información y monitorear y hacer el seguimiento y determinar decisiones en los diversos momentos de una campaña, el equipo propiamente de análisis y estrategia que va definiendo las partes estratégicas y tácticas que hay que desarrollar a lo largo de los meses, y propiamente el equipo de comunicación. Y digamos, de todo este mapeo, el quinto componente de los 5 es el equipo de comunicación. Y en el equipo de comunicación, a su vez, hay diversos componentes que se desarrollan. Estoy hablando desde la experiencia de nuestra campaña 2011, en donde hicimos una diferenciación de qué tipo de comunicación es la que íbamos a desarrollar a partir de identificar qué producto es el que teníamos y a dónde queríamos llegar. Y claro, teníamos obviamente medios tradicionales, prensa escrita, radio, televisión. Teníamos la propaganda que podía entenderse como propaganda pagada, la que sale en avisos publicitarios, los spots televisivos, los espacios de radio, en fin, el contacto directo, que también es una forma de publicitación, de propaganda, cuando sacas al campaña, al candidato y a los candidatos al Congreso en general a las calles y a difundir una marca. Y por último, teníamos el componente de nuevas tecnologías, redes sociales, emails, en fin, que se estaban poniendo en relevancia en ese momento. Si nosotros recordamos un poco y nos remontamos al 2011, en realidad nosotros comenzamos a finales del 2008 todo este proceso,
nos vamos a topar con algunos fenómenos interesantes. ¿Por qué intervenimos con un poco más de énfasis el 2011 en el uso de las redes sociales? Recordemos algunas experiencias. Ya venía Barack Obama con su primera campaña a finales de 2008, con una experiencia exitosa, pero que para nosotros todavía era como ciencia ficción, era como una cosa de... Bueno, ellos tienen una gran penetración de redes sociales y de Internet, y en el Perú todavía estamos como en un proceso muy germinal, y ¿por qué apostamos por eso? Marcos Enrique Ominami en Chile había tenido otra campaña exitosa para el 2011, también con el uso de las redes sociales, pero había sido más un bluff que un voto contenido, racional y de resultado. Antanas Mockus estaba en Bogotá, en su intento de campaña presidencial había sido una vez más las redes sociales una gran herramienta de apoyo, y casi, digamos, se lo veía como ganador, pero sin embargo tampoco logró ganar. Entonces, con excepción de la experiencia de Obama, en realidad, tanto en la experiencia chilena como colombiana, que eran muy próximos a nosotros, habían sido experiencias interesantes, pero no habían sido tampoco determinantes para ganar el voto. A lo largo de este proceso trataré de compartirles un poco desde nuestra perspectiva qué cosa creemos que lo que pasó también en nuestro caso, una experiencia más o menos similar. Y comenzaré diciendo más o menos lo siguiente, que deberían ser un poco las conclusiones esta debería ser la última lámina de repente de esta presentación, pero creo que es importante ponerlo al inicio. Aprendimos algunas cosas. Aprendimos que nada comienza ni termina en el mundo virtual, ¿no? Las redes son, dentro del esquema que anteriormente planteamos, un punto importante, una plataforma importante desde donde entra y sale información, pero creemos que no era determinante. Las redes sociales tienen vida propia, nadie puede apoderarse de las redes sociales, ni nadie las puede manipular como a veces se cree que eso es posible, por lo menos desde nuestra experiencia, y no basta comunicar, el reto era interactuar, y más que el reto, probablemente un riesgo. Han existido algunas experiencias políticas en el Perú, recuerdo por ejemplo la de una parlamentaria peruana, que ante un Twitter con términos inapropiados tuvo que cerrar su Twitter y no volver a aparecer más, ¿no? Porque sencillamente un error puede convertirse en una lapidación pública, y entonces es un riesgo. Entonces, una de las cosas que había que evaluar, como creo que todos los políticos tienen que evaluar cuando quieren utilizar herramientas de este tipo, es si están realmente dispuestos a asumir el riesgo de interactuar con la gente. Es casi, y yo voy a poner una experiencia personal, pero cuando era estudiante me tocó dirigir el Centro Federado de mi facultad, y una de las cosas más difíciles que enfrentábamos los chicos o la dirigencia universitaria era lo que llamamos ir a conversar con la gente, ir a conversar a nuestras bases, porque te sometías a unas lapidaciones públicas espectaculares. O sea, cualquier tipo podía pararse e increparte sobre lo que habías hecho o lo que habías dejado de hacer. Y seamos realistas, los políticos, ¿no es cierto?, quieren ganar votos, pero no quieren someterse a nadie a un riesgo de ser contrastado con el público en un cara a cara. Entonces, esa era una de las cosas que había que evaluar. O sea, ¿estamos dispuestos a poner a nuestro candidato en una interacción con la gente? Algo de historia. Este fue más o menos nuestro proceso de definición. La estrategia virtual, en realidad muchos creen que uno comienza desarrollando la estrategia virtual y a partir de ahí se desarrolla todo lo demás. Nosotros creímos que en realidad lo primero que hay que desarrollar es una estrategia política. La estrategia política tiene un componente que es una estrategia de comunicación, y la estrategia de comunicación tiene uno de sus componentes que es una estrategia digital. Entonces, en realidad es un múltiplo de una estrategia mucho más grande, es una parte de una estrategia mucho más grande que es la estrategia política. Y es en realidad, desde nuestra experiencia, el proceso ineludible que tiene que seguir de izquierda a derecha. No hay forma de que sea en el sentido inverso.